¿Aló? Sí, buenas noches, muchas gracias por la introducción. El tema que voy a tratar es referido al diseño sísmico de presas de relaves. Simplemente algunas referencias, hay bastante información disponible. Tenemos, por ejemplo, la publicación de la Convención Internacional de Grandes Presas, tiene una escritura sobre presas de relave y sismicidad. También en un congreso reciente, el año 96, sobre estado del arte, sobre diseño sísmico y evaluación de presas de relave. El Perú tiene en el Ministerio de Energía y Minas, tiene guías ambientales para el manejo de relaves mineros y para la estabilidad de taludes de residuos sólidos, así como algunas otras publicaciones pertinentes. Voy a dar una pequeña introducción al mismo, la seguridad sísmica de las presas de relave, qué consideraciones sísmicas tenemos que tomar, la licuación de suelos como un factor importante en el diseño sismoresistente de las presas de relave, lo que es resistencia residual, análisis sísmico, medidas de remediación y conclusiones y recomendaciones. Las fallas en depósitos de relave tienen severas consecuencias, pérdidas de vida, pérdidas económicas y daño al medio ambiente. La filosofía de diseño sísmico es la de evitar las fallas y los accidentes. Se necesita entonces una adecuada caracterización física, mecánica y dinámica de los materiales del relave. También es necesario realizar una evaluación de la estabilidad dinámica del depósito de relaves. ¿Cuáles son los factores que afectan la estabilidad sísmica? Bueno, en primera instancia, las características de los sismos potenciales. ¿Qué aceleración, qué magnitud estamos hablando con el sismo de diseño? Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? La presa más segura es la construida con aguas abajo, con arena compactada y con ciclonaje. Por cierto, tengo entendido que el día de ayer han visto otras alternativas de presas de tipo pasta o presas de relave seco. Estoy aquí refiriéndome fundamentalmente a lo formal, a lo usual de las presas construidas por el propio relave. Hay una alternativa reciente también en donde, digamos que la presa se construía no de material de relave, sino de un material de préstamo. Esas presas, por supuesto, son más seguras que las otras. Las presas de relave, tal cual lo estamos indicando, son muy susceptibles a la licuación de suelos y la falla bajo sismos moderados a severos. Las presas de relave en operación, o sea, las que están activas, son mucho más susceptibles a la falla por sismo que las que están en abandono, obviamente porque las presas en operación están todavía con nivel freático. En China, los taludes son de 1,4 a 1,5, vertical horizontal, y tienen concentraciones de 20%, siendo bastante más estables si es que uno las compara con las presas nacionales. Aquí hay algunos artículos, algunos gráficos de fallas y no fallas de presas de relave. Las que están, la relavera en operación es la línea roja y la relave no operativa o en abandono está en línea azul. Y aquí vemos cuáles son las que tienen daño y cuáles son las que tienen falla, ¿no? Estamos viendo aquí un par de presas que vamos a verlas después que fallaron, que es la presa de Cerro Negro número 4 y Veta de Agua número 1 en Chile, que fallaron en el sismo de 1985. Las otras son presas de relaves en China, que como he mencionado, están bastante tendidas y en consecuencia tienen un comportamiento satisfactorio. Estas son las presas de relave chinas. Esta es la curva establecida por Conlin en el 87 y vemos que muchas tienen no daño o daño menor, ¿no?, en estas presas de relave. Esta es toda la lista de distintas presas de relave chinas. En realidad, para hacer la consideración sísmica, que es el segundo punto, necesitamos hacer un estudio de peligro sísmico. Es decir, para un tiempo de retorno determinado, que puede ser 475, 1000 años, dependiendo de la importancia de la relavera, pues podemos calcular mediante método determinístico o método probabilístico cuál sería la aceleración máxima con la que tenemos que diseñar. Hay también, para llegar a hacer este estudio,
la evaluación de cuál ha sido la máxima intensidad sísmica observada. En los años 80 preparamos un mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas observadas en el Perú, tratando de compatibilizar las distintas maneras de evaluar las intensidades, y eso nos ha servido y nos sirve, creo, a muchos para poder saber cuál es la historia sísmica en términos de intensidades sísmicas en la escala Mercalli modificada. En términos de la información instrumental, necesitamos tener catálogo de hipocentros. Tanto el Servicio Geológico de los Estados Unidos cuanto el Instituto Geofísico del Perú mantienen un catálogo de sismos que nos da la ubicación del mismo, es decir, latitud, longitud, profundidad focal y magnitud del evento sísmico. Hace 2 días han ocurrido algunos sismos, ayer creo y hoy día han ocurrido un par de sismos no muy intensos aquí en la zona de Lima, ¿no? El de hace 2 días fue de intensidad 2 en Lima y 3 en Callao, por ejemplo. En base a los estudios anteriores determinamos aceleraciones y también espectro de respuesta. Hay maneras distintas de hacer una evaluación sísmica, desde las más sencillas, a las que se aplican, por ejemplo, cuando la presa de Relave ya está no en operación, sino en abandono, que utiliza el que llamamos método del coeficiente lateral sísmico. Pero hay otros métodos más complejos, como por ejemplo el método de deformaciones inducidas permanentes de Newmark, o si no, una metodología mucho más sofisticada que es el análisis dinámico en 2 dimensiones. Si nos da tiempo, veremos una publicación adicional, si no, ahí quedamos. Para hacer el último método, necesitamos tener registros tiempo-historia. Y lamentablemente en el Perú no tenemos muchos registros, solamente para Lima tenemos el registro de los sismos del 66, del 70 y el 74. Hasta los años 80 hemos tenido la única medición de esa naturaleza. Hemos perdido bastantes registros. Hemos tenido el sismo del 2001, un registro en Moquegua, y en el año 2007, que es el último sismo de Pisco, sí hemos podido excitar a bastantes más instrumentos, y estos han sido adecuadamente registrados y procesados en la literatura. Este es el mapa que hacía referencia, un mapa que preparamos por los años 80, y aquí vemos la intensidad sísmica a nivel nacional. Podemos distinguir que aquí en esta zona de color blanco las intensidades son bajas, en color amarillo están subiendo algo, pero también son bajas. En cambio, en la zona de la costa vemos que las intensidades son mayores, que pueden llegar a 8 o 9. También hay una zona que llamamos subandina, que es la que está más o menos delineada en esta visión, pasando desde el Alto Mayo, pasando por Satipo o Tambomachay en el Cusco, o si no, Ayapata en la zona de Puno. Es decir, que además de la sismicidad de subducción, digamos así, que es aquella en donde la placa de Nazca se está introduciendo ángulos variables a la placa sudamericana, y que produciría sismos en esa interfase que va conforme vamos de la costa hacia el continente, aumentando en profundidad. Por otro lado, tenemos también sismos superficiales, como los que estamos viendo en esta zona subandina, sismos que han sido notoriamente superficiales, ¿no? El de Huaytapallana, por ejemplo, con la falla de Huaytapallana, Tambomachay en Cusco, Quichesiguas, etc. Son sismos, los de Ayacucho también son sismos importantes. En los años 90 preparamos una publicación que llamamos la distribución probabilística de aceleraciones para distintos periodos de retorno. Aquí tenemos el periodo de retorno de 475 años, probabilísticamente hablando, que está referido a una exposición de 50 años y un nivel de excedencia del 10%, ¿no? Eso hace que podamos tener para todo el Perú estas curvas que nos ilustran valores de aceleración máxima en todo el territorio nacional. En muchos casos, en particular de proyectos de relave grandes, hacemos un estudio en particular para cada emplazamiento, ¿no? Estamos hablando pues de
Yanacocha, estamos hablando Cerro Corona, estamos hablando de estos últimos que están haciendo aquí las Bambas, etc. Pero cuando se trata de una presa pequeña de relaves y que no hay el recurso ni el tiempo para hacer un estudio más minucioso, entonces es suficiente poder utilizar este trabajo que hicimos en los 90 y que después ha venido siendo modificado y actualizado por gente que ha venido después. Este es el mapa, pero para un periodo de retorno mayor, que es el de 1000 años. Este periodo, por ejemplo, nos implica mayores aceleraciones a nivel nacional y hay algunas estructuras con las que hay que diseñar con esa mayor periodo de retorno. Por ejemplo, el tren eléctrico, que ustedes conocen, está diseñado con un periodo de retorno de 1000 años y no de 475 años, como lo indica nuestra norma sismo resistente para edificaciones. El fenómeno de licuación, algo más o menos lo hemos explicado, es la pérdida momentánea de resistencia cortante del suelo debido a que el suelo es suelto, el suelo está saturado, viene el sismo y se genera la presión de poros. Si el terreno es horizontal, tenemos este tipo de desarrollo, se va moviendo oscilatoriamente, y si la licuación está por aquí abajo, empiezan a salir lo que llamamos volcancitos de arena. Por supuesto que el material de relave también eso es importante. Este es el fenómeno que llamamos de desplazamiento lateral o lateral spread en inglés y que produce un daño en superficie debido a que hay un corrimiento del material licuado y eso produce agrietamientos. Esto está más aplicado a la relavera y es cuando tenemos un talud, ¿no? Y también ocurre el fenómeno de licuación. En este caso, el estado inicial es tal como se indica en la parte superior y cuando viene el sismo se produce el potencial de flujo y esto corre y se genera las fallas de las relaveras. La licuación de suelos también se da como caso menos usual con la pérdida de capacidad portante, ¿no? Edificios que se han inclinado debido a que la licuación de suelos ha producido en profundidad. ¿Cómo se evalúa este potencial? Bueno, tenemos que aplicar algunos métodos simplificados, hay también métodos más sofisticados. Para aplicar esta metodología necesitamos hacer ensayos en el sitio, tanto de SPT como con holandés, como medición de ondas de corte, y hay otros ensayos más modernos como el presiómetro o el dilatómetro, para poder tomar en consideración cuán denso o cuán suelto es el material arenoso. Hay que realizar además algunas correcciones para determinar los efectos de sobrecarga y eventualmente comparar como factor de seguridad de la licuación el esfuerzo cortante aplicado versus el esfuerzo cortante resistente. Si el factor de seguridad es menor que la unidad, existirá licuación. En caso contrario, el material es seguro. ¿Cómo se calcula esa relación de esfuerzos? Bueno, seguimos el método de Sid e Idris que nos dicen cómo debemos calcular el esfuerzo cortante inducido, que está en función de la aceleración máxima, está en función de un factor de corrección y de los esfuerzos y de los 2/3 de la aceleración máxima, que es aproximadamente 0.65. Por otro lado, los esfuerzos cíclicos resistentes se toman de gráficos como los que estamos ilustrando acá, basados obviamente en experiencias donde el suelo ha licuado o no ha licuado. Este gráfico en particular está hecho para una magnitud de 7.5, que es la magnitud del sismo de Niigata en el año 64, y sobre eso se han puesto otras experiencias. Hay curvas para el suelo que no tiene finos, la de color rojo, y hacia la izquierda curvas que corresponden a suelos que van incrementando el porcentaje de fino. Si es que el punto cae hacia el lado izquierdo, el material licúa, y si es que cae al lado derecho de la curva, el material no licúa, y de esa manera podemos calcular el potencial de licuación. También hay que tomar en consideración una serie de correcciones por sobrecarga, por efecto anisotrópico y también por la magnitud del sismo. Como mencioné, en las curvas que hemos ilustrado están referidas a una magnitud de 7,5. Si el valor de la magnitud del sismo que estoy analizando es distinto, mayor o menor, hay que aplicar factores eventualmente de corrección. Después viene el término de resistencia residual. El término de resistencia residual significa que
En realidad, la licuación ocurre, el suelo pierde resistencia cortante, pero llega a una resistencia después de licuación que llamamos resistencia residual. Esta resistencia residual básicamente es una resistencia no drenada, no obstante que el material arenoso tiene una resistencia friccionante. Pero para tomar en consideración lo que ocurre después que el suelo ha licuado, tomamos la resistencia no drenada o residual. Y hay varias maneras de calcularlo. Aquí tenemos, por ejemplo, la propuesta de Sid y Harder, que se basó básicamente en lo que ocurrió en la presa de San Fernando, en uno de los sismos importantes, el sismo de San Fernando, en los Estados Unidos. Y aquí tenemos curvas que relacionan el valor de N, el número de golpes por pie, con la resistencia residual no drenada, y podemos evaluar eventualmente, si es que no hacemos ensayos en particular, podemos evaluar dicho valor en base a este tipo de referencias. Aquí, por el otro lado, tenemos la experiencia de los japoneses, que también dan valores de resistencia equivalentes. Esta es la resistencia de penetración del cono del profesor Ishihara, en donde ha tomado valores de presas de relieve falladas en el Japón y han evaluado cuál sería la resistencia residual en base a la resistencia a la penetración, ya no del ensayo de SPT o valor de N, sino de Q sub C, que es la resistencia del cono en la punta. Aquí lo que pretendo decir es lo que indiqué inicialmente. Hay niveles, ¿no? Como una escalera, niveles de análisis sísmico de las relaveras. El más sencillo es el análisis pseudoestático, es decir, en base a la aceleración máxima que hemos visto en esos gráficos a nivel nacional, calculamos un porcentaje de la aceleración máxima y sería nuestro coeficiente lateral de diseño, y simplemente hacemos un análisis tal como, por ejemplo, el análisis de estabilidad con el método de equilibrio límite, y además de las cargas de gravedad, las cargas estáticas, le ponemos una carga lateral horizontal para ver cómo funciona esta metodología. Tenemos en segunda instancia una metodología más sofisticada que la anterior, que es aquella de método lineal equivalente. Aquí tendríamos que hacer ensayos de laboratorio que generan presiones de poro. Y por último, en problemas complejos tenemos que hacer un análisis directo y fundamental, posiblemente utilizando técnicas como elementos finitos para modelar la presa de relieve antes de la ocurrencia del fenómeno de licuación o cualquier otro tipo de acción que exista aquí. También tenemos el caso en una relavera cuando creemos que hay licuación y definimos la licuación, pero queremos eventualmente saber si es que esta licuación de suelos en la relavera produce o va a producir falla por flujo. Eso significa que de alguna forma debemos analizar lo que llamamos post-licuación, después que ha ocurrido la licuación, determinando valores de resistencia cortante no drenada de la manera que he descrito anteriormente. Esta gráfica nos ilustra lo siguiente: el hecho de que exista licuación de suelos no necesariamente significa que va a haber falla por colapso, por flujo. Tenemos que comparar el esfuerzo cortante impuesto con el esfuerzo residual existente en el material en estudio. Si eso no sucediera, entonces habría una deformación ligera o una deformación limitada o prácticamente una falla de colapso. La estabilidad dinámica en depósitos inactivos. Estoy aquí tratando de ilustrar aplicaciones prácticas para poder entender el caso. El análisis de estabilidad pseudoestático, es decir, equilibrio límite, utilizamos un coeficiente lateral sísmico, el cual es por lo general de 1/2 a 1/3 la aceleración máxima. El factor de seguridad debería ser mayor que 1. Si queremos sofisticar algo más, tendríamos que ir al método de McVitie y Sid, que se basa en el método de Newmark y que se refiere a la deformación permanente. Es decir, tenemos que someter al talud en estudio al sismo de diseño que querramos y empezar, mediante métodos numéricos, determinar la deformación permanente acumulada.
esa deformación tiene que ser menor que 1 metro, porque si es mayor que 1 metro, existiría el colapso. Este es un mapa que preparamos por los años 90, en donde propusimos para presas pequeñas una distribución de aceleraciones horizontales, tanto en presas de tierra como en presas de relave, y dividimos al país en 3 zonas. Esta es una presentación antigua, una propuesta antigua, podría afinarse mejor, pero lo que quiero indicar que en la zona 1, que es la zona de la costa y alguna parte de la selva, de la sierra, tenemos valores que pueden ir desde 0,15 a 0,25 como valor de coeficiente lateral sísmico. Si estamos en la zona 2, ese valor baja de 0,10 a 0,15, y si estamos en la zona 3, esto bajaría a 0,5 a 0,10. Esto es siempre y cuando no hagamos un análisis detallado de peligro sísmico como el que he hecho referencia anteriormente. En relación a deformaciones permanentes, hay varios procedimientos numéricos para poder hacer ese cálculo. El original, que fue propuesto por el profesor Newmark de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Después está el método de Sarma, que es un profesor, no obstante que él es hindú, pero es profesor de Imperial College de la Universidad de Londres. Y también el año 78, posteriori, Magdici y Sid, el profesor Harry Bolton Sid y su alumno Magdici, en su tesis doctoral, presentaron una metodología simplificada que básicamente se basaba en el método de Newmark. El método de deformaciones permanentes, que es el que estoy haciendo referencia, consiste en aplicar estos gráficos sencillos que voy a ilustrar. Tenemos, por ejemplo, en esa vista de la izquierda, la razón de máxima aceleración versus la profundidad de la masa deslizante. Es decir, yo puedo tener una superficie de falla que pase al 100% del talud, o al 50% del talud, o al 25%, o al 75%, una proporción de Y sobre H. Y en base a eso, en base a una serie de cálculos que se han hecho anteriormente, uno puede entrar a este gráfico, al punto, a la línea roja, que puede ser la línea de promedio, y determinar una relación que llamamos Kmax entre U2 puntos max. U2 puntos max sería la aceleración que se produciría en la cresta, y Kmax es un valor, por decir, promedio. La figura de la derecha directamente calcula el desplazamiento en base a una relación entre KY con Kmax. Kmax proviene de este gráfico y KY sería el valor de la aceleración horizontal que produciría la falla. Directamente le llamamos aceleración de fluencia. En base a esos dos gráficos, en el gráfico anterior y este otro gráfico, entramos a un valor que corresponda a la magnitud del sismo de diseño, y eso directamente nos daría el valor del desplazamiento. Y como hemos mencionado anteriormente, tenemos que estar con menos de 1 metro para que podamos decir que no va a haber afectación de aquello. Y por último tenemos la estabilidad dinámica. Esto requiere análisis de respuesta dinámica, es decir, modelar con elementos finitos, diferencias finitas, el método que ustedes quieran, pero realizar el análisis dinámico con los parámetros correspondientes, tanto de módulo cortante como de amortiguamiento del suelo. Hay que hacer un análisis de licuación, y en el caso de que licúe, tendríamos que utilizar la resistencia residual no drenada. Hacemos después un análisis de estabilidad por sismo y vemos si es que hay deformación limitada, pequeña, o hay falla por flujo. El análisis de respuesta dinámica se hace con algunos procedimientos analíticos. Programa muy conocido, aunque ahora hay otras alternativas, pero muy conocido de los años 70 es el programa unidimensional que se llama SHAKE. Hay ahora otras metodologías como el Deep Soil y otros más que hacen el análisis en una sola dimensión. Y hay otros programas que hacen el análisis pues, en 2 dimensiones bidimensionales, como el Quake, que es muy utilizado, pero también hay otros nuevos como los programas estos nuevos que se conocen de Itasca y programas bidimensionales.
Lo que nos preocupa en este análisis dinámico es el comportamiento del suelo. Y aquí estamos ilustrando la manera de informarles cómo es que varía tanto el módulo cortante como el amortiguamiento con el nivel de deformación cortante. Si yo tengo, por ejemplo, esta acción de una deformación cortante pequeño, vemos que el área del lazo histerético es pequeño y el módulo es más alto, ¿no? Que en el caso de la curva de histéresis roja, en donde vemos que el amortiguamiento es mucho mayor, mientras que el módulo es menor. Entonces, el esfuerzo cortante tiene una gran importancia en el comportamiento del suelo, en la medida en que aumento la deformación cortante y disminuye el módulo cortante, mientras que si aumento la deformación cortante, el amortiguamiento también aumenta. Eso se puede ver para estas curvas, por ejemplo, ¿no? Que vemos que efectivamente en el eje de abscisas tenemos la deformación cortante, en el eje de ordenadas vemos el módulo. Para el caso de las arenas, esto vemos que disminuye con la deformación cortante. Pero por otro lado, el amortiguamiento va aumentando, ¿no? Y esos puntos que están viendo ahí son referencias de ciertos análisis hechos en algunos otros materiales y vemos que más o menos siguen un mismo patrón, ¿no? Generalmente este tipo de análisis se realiza con un análisis lineal, no lineal equivalente, llamémosle así, y se requiere introducir a los programas de cómputo estas curvas para que el análisis lo realice por iteraciones sucesivas el programa de cómputo. Por otro lado, vemos que en suelos cohesivos una influencia importante es el índice plástico, ¿no? Y aquí arriba, donde dice IP200, es lo que sucede en el caso de las arcillas de la Ciudad de México, que son altamente plásticas y que tienen una curva de variación del módulo cortante con la deformación cortante mucho menor en el términos de, se atenúan menor, que por ejemplo una arena que sería un valor de índice plástico igual a 0. Entonces, no es lo mismo tener un material arenoso que un material arcilloso. Y por cierto que la grava, que la utilizamos mucho también en la zona de Lima para hacer un análisis dinámico, tiene una relación distinta también. En esta vista estamos ilustrando el comportamiento del amortiguamiento. Para el caso del análisis de estabilidad por sismo, pues es igual, hacemos un análisis de equilibrio límite, estabilidad, análisis de estabilidad, y utilizamos, si es que el suelo ha licuado, una resistencia residual no drenada, la cual, como estamos viendo aquí, tiene alguna definición de parámetros básicamente en función de los parámetros de N o de Q sub C en el análisis. La evaluación del potencial de licuación la hacemos primero si hay o no licuación. Si hay o no licuación, vemos cómo están las relaciones entre la resistencia cortante impuesta y la residual. Puede que no haya deformación, o puede que haya una gran deformación, o si es que ocurre la licuación y la resistencia cortante no drenada es menor que la resistencia cortante impuesta, obviamente ocurrirá la falla por colapso. Bueno, aquí tenemos algunas vistas. Esta es una presa de relave aguas arriba que está en operación, por ejemplo. Estamos viendo que se hace un análisis estático de estabilidad. Aquí tenemos roca, material cuaternario, relave fino, dónde está el nivel freático. Para eso necesitamos conocer con piezómetros cuál es la distribución del agua. Generalmente estas relaveras se hacen con el fenómeno de repartir el relave entre grueso y fino por ciclonaje, y en consecuencia se pone siempre el relave más grueso en la parte del talud aguas abajo y el relave más fino en la parte de arriba. En este caso particular asignamos los parámetros de resistencia cortante, los pesos específicos y el factor de seguridad es de 1.63. Aquí vamos a hacer una presentación de análisis dinámico de respuesta sísmica. Hay que hacer malla elementos finitos. Estamos analizando una presa de relave aguas arriba que está en operación, entonces hay que hacer el análisis.
se calculan los esfuerzos estáticos, son los esfuerzos estáticos calculados. En el pasado teníamos que hacer el análisis por separado, ¿no? Primero calculábamos la distribución de esfuerzos por gravedad y después añadíamos los esfuerzos producidos por el sismo. Afortunadamente ahora existen metodologías numéricas que nos permiten hacer el análisis en simultáneo. Colocamos los esfuerzos producidos por la construcción de la resbaladera e inmediatamente calculamos, digamos, lo que sucedería con la aplicación del sismo. Entonces ganamos bastante tiempo, antes teníamos que hacerlo en 2 etapas. Aquí calculamos la respuesta sísmica, estamos viendo que estamos utilizando un tiempo-historia, este análisis lo hacemos en el dominio del tiempo, una magnitud ms de 7,5 con una aceleración máxima de 0.28 y podemos determinar los esfuerzos cortantes máximos introducidos en este análisis. La evaluación del potencial de la ecuación la podemos hacer con una metodología sencilla, en este caso particular, utilizando la metodología de Idris, donde tenemos profundidades, el tipo de suelo, la densidad, el contenido de finos, para poder entrar adecuadamente en las tablas, en las figuras que hemos visto anteriormente, hasta llegar eventualmente a indicar si es que el suelo licúa o no con el factor de seguridad. En este caso particular, estamos teniendo factores de seguridad por debajo de la unidad y en consecuencia ocurriría el fenómeno de licuación de suelos. Si bien es cierto que la licuación ocurre, tenemos que después recurrir a un análisis post-licuación. En este caso, la resistencia residual no drenada. Y aquí estamos viendo que el análisis de estabilidad post-sismo nos indica que efectivamente el factor de seguridad va a ser de 0.11. Las condiciones, entonces, existe licuación, la deformación es limitada, el daño es modelado, en consecuencia es un depósito inestable, sin embargo se presentarán deformaciones limitadas y el daño será modelado. Las normas existentes son un tanto antiguas, estos fueron en el año 96 y todas estas normas se dieron a raíz de lo que ocurrió en el sismo de Nazca el año 96, en donde 4 o 5 relaveras fallaron. Yo tuve oportunidad de viajar con el ingeniero Carlos Villachica, hacer una evaluación de todas estas relaveras, hicimos algunos sondajes, pero ya no nos da el tiempo para presentar esos datos. Entonces aquí tenemos estudios de estabilización de presas de relave, es una resolución directoral la 440, la 224 del 97, evaluación especial de la estabilidad física, estructura del reporte de estabilidad física, etcétera. Una serie de normas que estableció la Dirección General de Minería en esos años, con el ingeniero Jorge Díaz Artieda, ilustre profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Y cuáles son las medidas que hay que tomar? Bueno, para mejorar la seguridad, reemplazamos por una presa nueva o hacemos una mejora de la presa existente. Reemplazar por una presa nueva es complicado, es oneroso y a veces no se tiene el tiempo. Para mejorar la presa existente se tiene que predecir el comportamiento sísmico, la naturaleza del defecto de la presa, hay que ver dónde están las zonas sueltas y licuables, el nivel freático alto, los taludes empinados y determinar el ancho de la playa. El tamaño relativo de la presa actual y final, mejora en las condiciones de operación de relave, mejora en el talud aguas abajo, densificación de la zona fuerte y protección del talud aguas abajo. Este es un ejemplo de remediación, seguramente muchos lo han visto, es camino hacia La Oroya, es una relavera que se llama Antuquito y así es como estaba antes de nuestra intervención. Este es un trabajo que hicimos como Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil. Aquí hicimos este trabajo para lo que era Centromín, estudiando la relavera, ¿no es cierto?, con sondajes de SPT, obtención de muestras, de calicatas, etc. El perfil longitudinal, vimos que aquí abajo había un material del cuaternario, aquí estaba el relave fino, no estaba muy clara la definición del relave grueso, pero pudimos eventualmente hacer una
designación de parámetros del caso. En esto, caso particular, como ustedes han visto, es una presa que ya estaba en abandono, en consecuencia el nivel freático no estaba ahí vigente porque no estaba en operación, pero el análisis de estabilidad nos permitió hacer un análisis estático. Por análisis estático esta relavera pasaba. Después hicimos el análisis pseudoestático, es decir, le añadimos un coeficiente lateral sísmico al análisis y nos estaba arrojando la superficie crítica con un factor de seguridad menor que 1. En consecuencia, había que hacer algo para remediar este talud. Aquí estamos viendo el caso de Antuquito, hay 2 secciones, los factores de seguridad. En el caso del estático estaba adecuado por encima de la unidad, pero en el caso pseudoestático estábamos por debajo de la humedad. ¿Qué se hizo? Obviamente aquí hicimos cortes, propusimos la realización de cortes para mejorar el talud y eventualmente después de hacer el corte volvimos a hacer el análisis y el factor de seguridad ya estaba en 1.63 y así fue que se propuso esa mejora, ¿no? Igualmente por condiciones pseudoestáticas estábamos con 1.17. Pudimos hacer esta metodología sencilla del análisis pseudoestático en la medida en que era una relavera en abandono y no había ningún problema en aplicar eso. Estamos viendo aquí que en estas 2 secciones, tanto por el método pseudoestático como el método estático, estábamos por encima de la unidad que estábamos correctos. ¿En qué consistió la remediación? Bueno, canalizamos un poco mejor el drenaje, tanto en la quebrada existente como en el río Rímac, y también pusimos canaletas en la coronación y en las banquetas que se ejecutaron. Aquí se está viendo lo que eventualmente se hizo, los análisis del talud de relleno, el costo de las obras para hacer el abandono, y finalmente cómo quedó la remediación, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo las obras de drenaje, las obras de corte y los canales de evacuación de la relavera. La última foto que tomé es del 2005, ahora se ve un poco mejor, hay un símbolo acá que dice Centromín, pero no lo he puesto. Esta es la carretera central y todo el mundo ve no solamente esta relavera, sino tantas otras que hay ahí de Centromín, como Tabla Chaca, como Casa Palca y otras más. Acá dice Centromín Perú. Conclusiones, vamos a terminar ya. El mayor problema es evaluar la seguridad sísmica de las presas existentes. El factor más común es la licuación de suelos. Los ensayos SPT y CPT se utilizan para evaluar la licuación en presas de relave. Se requieren correcciones por sobrecarga, inclinación del terreno y magnitud sísmica. El análisis por licuación emplea el equilibrio sísmico y la deformación. Los parámetros dinámicos de los materiales controlan las características de respuesta dinámica. El análisis de respuesta dinámica permite evaluar los esfuerzos cortantes y dinámicos y las características de amplificación del depósito. Tengo algunos casos de análisis dinámico, pero ya el tiempo no me daba a presentarlo. Sin embargo, si así lo desean, he dejado una presentación ahí de la presa esta de la compañía minera Milpo, en donde se ha reforzado el talud y es una presa pues bastante impresionante en función de su altura y tienen el permiso para poderla difundir. En un análisis, el depósito inactivo, ¿no?, es lo que hemos hecho para Antuquito, análisis pseudoestático y deformaciones permanentes. En cambio, en un depósito en operación se requiere evaluar el potencial de licuación porque eventualmente tiene el nivel freático, la resistencia residual para ver si es que ocurriendo la licuación se produce o no la deformación de colapso y hacer un análisis de estabilidad por sismo. Se recomienda llevar a cabo estudios de respuesta sísmica en depósitos de relave en operación y en procesos de abandono, proyectar un adecuado sistema de drenaje, drenaje es lo más importante que hay que hacer, controlar la compacidad y el contenido de finos de los relaves gruesos para garantizar un adecuado comportamiento. Bueno, eso es todo lo que quería presentarles. Muchas gracias. Sí, la primera pregunta, hay bastante colaboración con el Japón. Los japoneses nos han proporcionado mucha ayuda en términos de equipos y también en términos de asesoramiento técnico.
y estoy refiriéndome, por cierto, a la Universidad Nacional de Ingeniería, el SISMIT. Tenemos el conocimiento y hemos terminado recientemente un proyecto de 5 años que se llama SATREPS, que justamente ve esos aspectos aspectos de sismología, aspectos de daño, aspectos de características geotécnicas del suelo para la microzonificación sísmica, etc. Esa podría ser una respuesta a la primera pregunta. En relación a el efecto de, por ejemplo, construir una represa o extraer petróleo de un determinado emplazamiento, eso es lo que se llama sismicidad inducida. Y efectivamente hay cierto efecto en eso. Hay inclusive un sismo que se generó en la India, en la presa de Koyna Dam, que justamente hay una relación directa en la carga de agua en el embalse y la generación de sismos. Pero son sismos pequeños, no son como los de origen tectónico, que los de origen tectónico son mucho más grandes. Hay que tener en cuenta siempre por cada grado de magnitud estamos aumentando muchas veces la energía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, un embalse o una extracción de pozos de petróleo para tal efecto puede generar sismos, pero no son iguales en términos de magnitud a los que puede producir la naturaleza en los sismos de subducción. Pienso que, digamos, la dimensión de una exploración petrolera pues es muy pequeña en relación a las fuerzas que estamos hablando de la parte tectónica, ¿no? Tendríamos oportunidad de hacer alguna investigación en la zona norte, como en Talara, pero no se ha hecho nada hasta donde yo conozco. Recién vamos a instalar dentro de poco un instrumento, un acelerográfico en el campo de Unipetro, pero todavía no tenemos ningún dato preciso. Sé que hay redes de sismógrafos, pero no hay un correlato directo hasta donde yo tengo entendido. Bien, a continuación tenemos la presentación del ingeniero David Carhuaz Silvestre, ingeniero de metalurgia, es responsable de Ingeniería de Asuntos Socioambientales. Su formación académica es un doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene una maestría en Minería y Medio Ambiente, tiene una Ingeniería Ambiental, una licenciatura en Física y Matemáticas. Ejercicio profesional, consultor en Ingeniería y Asuntos Socioambientales para la minería artesanal, pequeña minería, mediana y gran minería. 12 años de Superintendencia de Medio Ambiente y Salud Ocupacional en Glencore, Perú, Compañía Minera Poderosa Volcan, etc. 8 años en procesos metalúrgicos de Refinería de Zinc de Cajamarquilla, Sider Perú, ENSA, Hornos Eléctricos. El ingeniero David Carhuaz Silvestre va a disertar el tema parámetros de fiscalización de relaveras. Con este tema lo dejo al ingeniero David Carhuaz y lo recibimos con un voto de aplauso. Bueno, digna concurrencia, muy buenas noches. Bueno, como mencionaron, mi nombre es David Carhuaz Silvestre. Esta noche voy a exponer sobre los relaves, especialmente vamos a hablar un poco de los conceptos, de los tipos de relaves, los tipos de depósitos de relaves y algunos parámetros que se utilizan en la fiscalización, especialmente de Osinermin. Bien, antes de nada, quería darles un feliz día por estar en el planeta maravilloso, en la casa que nos da todo. Hoy día es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? 5 de junio. Entonces ahí justo tengo la presentación. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Feliz día, nuestro planeta es el único para vivir feliz. Bien. Este es el eslogan del año por el Día Mundial del Medio Ambiente: 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación, o sea, no comer demasiado, aunque yo estoy un poco subido de peso. Bien, ahí tenemos
Bueno, también felicito y mis agradecimientos a la comisión organizadora del seminario de operación, monitoreo y evaluación de fallas relaveras y escombreras. Entonces es un tema bastante interesante, es tema del día, al cual felicito al presidente del capítulo de metalurgia y a los componentes por esta organización. Bien, parámetros de fiscalización de relaveras y desmonteras. Fundamentalmente vamos a hablar de desmonteras, o de relaveras, digo. Algo está pasando aquí. Bien. Definición de relaves. Bien, bueno, ustedes son del mundo de la minería, algunos de repente no son, pero una definición rápida. ¿Qué es el relave minero? Son residuos del proceso minero. El mineral se extrae de la mina, pasa a un tratamiento, la planta de tratamiento de minerales, que también se llama beneficio de minerales, porque se beneficia, se concentra, o sea, se aumenta el contenido del elemento metálico, y de todas maneras, de ese mineral sale un residuo, ¿no? Pero ese residuo es un montón, casi el 90% es residuo y el 90% es que se puede recuperar como concentrado, ¿no? Generalmente en la planta concentradoras. Entonces, más el residuo que elemento económico. Entonces, vamos a utilizar espacios enormes para disponer los residuos de la minería que son los relaves. La composición de estos relaves tienen alta concentración de los elementos químicos, fundamentalmente de arsénico, sílice, tiene cadmio, y también tendrán elementos metálicos, depende del tipo de tratamiento que usaron, o sea que depende de los reactivos que se usaron. Por ejemplo, si es en oro habrá más cianuro, si hubo tratamiento por flotación para sacar el zinc, el cobre, tendrán también algunos rasgos de estos elementos químicos en la cancha de relave, ¿no? Y si es de oro, también habrá un poco en mercurio, si es que han utilizado mercurio, ¿no? Al final depende de la mineralogía y uso de reactivos durante el tratamiento de minerales. Eso va a contener la cancha de relave. Por eso se exige de que la cancha de relave esté recubierto por la parte inferior con geomembrana, por los laterales, bien cuidado para que no se escape al medio ambiente, así como esta, ¿no? Todo es geomembrana, los contornos, y también dentro del vaso, debajo, también con geomembrana, aparte de tener arcilla, que también que impiden la infiltración. Pero fundamentalmente, hoy en el día es exigente la legislación, y también hay bastante conciencia ambiental de parte de las minas. Antes del año 90 hubo disposiciones de relaves no muy aceptables, de eso tenemos un poco la imagen mal, todavía no se cicatriza, pero de ahí para adelante, ya cumpliendo con la legislación, las canchas de relaves son más o menos como están viendo aquí, ¿no? A pesar que estamos cerca de una laguna, no hay ni un contacto de relaves o el efluente de la cancha de relaves hacia la laguna, ¿no? Sí. ¿Qué lugar es este? ¿Qué le parece? ¿Está interesante o? Esto es Chungar de Volcán. Sí. Bien. La legislación nos dice que estos son los límites máximos permisibles para los efluentes minero-metalúrgicos. Entonces, cuando va la UEFA, chequea bastante estos parámetros. Si por si acaso se están pasando, hay una paralización, una multa, y aparte a los operadores, el encargado de la parte ambiental y el gerente general también lo llaman a la fiscalía, y hay potestad para que lo encierren 3-4 años. Entonces, hoy en día la legislación está fuerte, no hay que pasar ni un punto más, ni un centésimo después de estos límites máximos permisibles. Bien, en tipo de disposición o descarga de relaves.
Bien. Tenemos varios tipos de disposición. Uno de ellos es disponer el relave completo sin clasificar, o sea, sin clasificar de los finos, sin clasificar los finos y los gruesos aparte, ¿no? Sin usar ciclones. O sea, directo a la cancha de relaves. Entonces, para ello tiene que estar todas las paredes, todo el perímetro recubierto y con material de préstamo. Entonces, por ejemplo, estos están con otros materiales recubiertos con geomembrana. Entonces, listo para recibir aquí la descarga. Entonces, a eso le llamamos descarga de relave completo, o sea, sin clasificar. Tenemos aquí otra muestra de una descarga completa. Están en todos los contornos con material de préstamo. Y aquí está todo el relave sin clasificar. No interesa, especialmente aquí no es ¿cómo se llama? Todo el líquido hacia el cerro, pero está por lo menos 60% de la superficie de la cancha de relave es líquido, aunque ahí le falta más sifonear el agua, ¿no? El otro tipo es de construcción de muro resistente con parte relave. O sea, en este método sí, para los diques hay un uso de parte de relave. O sea, aquí sí se va a ciclonear, sí se va a clasificar los finos y los gruesos, ¿no? Prácticamente los gruesos van a ser para los diques y los finos van a ir al fondo, que es al fondo del vaso. Entonces aquí vamos a tener el crecimiento aguas arriba, aguas abajo y tipo de eje central o mixto. Bien, el otro es material de relave equivalente a un suelo húmedo. Esto más o menos es la combinación de los dos anteriores. La primera dijimos que es una disposición completa, sin clasificar, y la segunda fue clasificando los gruesos y los finos. Pero ambos tenían buena cantidad de agua. En cambio aquí, en material de relave equivalente a un suelo húmedo, es con poca cantidad de agua. Entonces por eso lo llaman relave espesado, o también relave filtrado, o también ya sacando mucho más agua, que se llama pasta de relave, ¿no? O relave en pasta. O sea, prácticamente tiene poco contenido de agua. En tipos de depósito de relaves, entonces dentro de disposición de relaves existen diferentes y variadas formas de depositación de relaves. Entonces, como antes mencionamos, en el depósito de relaves clásico, o sea, el cicloneo, siempre que hemos visto en las plantas concentradoras, y depósito de relaves mediante embalse, o sea, va todo, depósito de relaves espesados, filtrados y relave en pasta. Vamos a detallar un poco de cada uno. ¿Qué pasó? Se dio un salto. Ajá. Sí. Ya. Bien, entonces construcción de muro o dique método aguas arriba. Bien, con este método se necesita un material de préstamo pequeño, 2 a 4 metros, y luego vienen los gruesos por este lado y sigue creciendo por acá con material de préstamo y crece de una manera inclinada, ¿no? Este es el dique de este tipo de relaves. Aquí se clasifican, o sea, se utiliza hidrociclones para clasificar los gruesos de los finos, ¿no? La desventaja de este tipo no es tan recomendable para momentos de sismo, ¿no? O sea, esto, como está inclinado, esto puede haber un bajón. Entonces, no es tan recomendable, pero sí se utiliza, ese es el clásico que siempre se utilizó, método de aguas arriba. El otro es construcción de muro o dique, método aguas abajo.
Entonces aquí también se utiliza el dique de arranque con material de préstamo y luego viene puro relave, va creciendo hacia abajo. O sea, esto es dentro del vaso, dentro de la cancha de lava, aquí están los finos, las lamas. Entonces de este modo van creciendo, entonces por eso se llama método de aguas abajo. Bueno, acá hay otro dique de un enrocado de contención. Entonces aquí está el ciclón, está clasificando los gruesos y los finos hacia el vaso de la cancha de lava. Desde el punto de vista de sísmico, de seguridad que pasa los factores pseudoestáticos, es este tipo. O sea, es más confiable para evitar alguna falla en el dique. El otro es la combinación de los dos anteriores. O sea, se llama dique método de eje central o mixto. Es la combinación de aguas abajo y de aguas arriba. Medianamente aceptable desde el punto de vista sísmico. Entonces aquí tenemos ya una gráfica de los tres. Entonces aquí está el método central. Entonces, como mencionaba antes, ahora está al revés la gráfica, hermano. Entonces esto es lo que es aguas arriba, va creciendo. Esto es lo que es aguas abajo, va creciendo hacia abajo. Y esto es la combinación de los dos, el mixto. El eje central hacia arriba, pero también un poco tiene hacia aguas abajo y también tiene un poco lo que es aguas arriba, ¿no? Pero el eje es vertical aquí. En cambio aquí el eje está inclinado. Y aquí también el eje pasa casi por la corona, ¿no?, superior. El otro es, como mencionamos antes, cuando es completo. La construcción es el depósito de relaves mediante embalse. Entonces la diferencia es que todo el dique es material de préstamo. Todo completo, y aquí va forrado con geomembrana, como lo habían visto antes en la fotografía, y todo el piso, geomembrana, y todo este relave es fino y grueso, sin clasificar. No se utiliza hidrociclones, y aquí tenemos la cantidad de agua, y por acá habrá mediante quenas, habrá descarga de agua. Depósito de relaves pesados. Aquí prácticamente un canadiense, Elie Robinsky, conceptualizó lo que hemos visto: no utilizar cancha de relave, no utilizar depósitos cerrados con diques, ¿no? Entonces dijo, voy a inventar de que el relave sea así nomás dispuesto sin diques. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces ahí Robinsky nada más tira al campo, hace conos, de esta forma, ¿va? Ya no hay diques, o sea, menor costo, ¿no? O sea, la diferencia es que el resto tiene poca cantidad de agua. O sea, lo único que ha hecho es sacar buena cantidad de agua y se puede disponer al ambiente de esta forma, ¿no? Entonces vamos a ver las aplicaciones. El otro es el depósito de relaves filtrados, casi lo mismo, pero aquí para sacar el agua utilizan filtros de prensa o de vacío, como que se filtran los concentrados de plomo, zinc. Entonces, utilizando filtros, ya lo llevan por fajas o mediante un vehículo en camiones y lo van descargando ya filtro o relave filtrado, ¿no? Pero tiene poca agua, está dentro de los que tienen relave poca agua. El otro depósito de relaves en pasta, lo que su fuerte de Robinsky. Entonces, en estos relaves en pasta ya se utilizan equipos. Entonces, incluso a veces le echa un poco de cemento para que sea más duro al momento de disponer ya en el propio depósito, para evitar cuando vienen fuertes vientos no haya erosión, no haya erosión eólica ni
ni erosión fluvial. Entonces, viene el viento, no arrastra ni una partícula de concentrado o de relaves, y cuando llueve tampoco arrastra, ¿no? Pero en los anteriores sí viene un viento fuerte, levanta una polvareda. Entonces eso afecta a los vecinos, afecta a los pastos. En cambio aquí sí no. Entonces incluso la comunidad tiene buena aceptación a este tipo a este método de disposición. Bien, en los depósitos de relaves en pasta se reducen significativamente lo siguiente. O sea, la necesidad de diseñar y construir grandes depósitos de relave, o sea, prácticamente no se necesita, o sea, no es como de relave en pulpa, que se utilizan grandes extensiones de terrenos. Hoy en el día, para la comunidad es un gran negocio de darle el terreno para la cancha de relave. Por ejemplo, tuvieron bastante problema Paraxia, Ticlacayán, o sea, todos, cuando van a hablar de dónde van a disponer relaves, ya no piensan en miles, sino están pensando en millones. Entonces, una forma de achicar el espacio, achicar el área, hay que buscar otro tipo de disposición de relaves como esta, se utiliza menos espacio, el volumen de materiales involucrados en la construcción de depósitos va a ser menor, los riesgos de falla geomecánica asociados a los depósitos convencionales también hay una ventaja, los riesgos de generación de aguas ácidas y lixiviación de metales también, como ya le han quitado el agua, ya no hay generación de aguas ácidas. El manejo de volumen de agua clara, o sea, el agua es poquísimo, el agua clara que queda, fácilmente se recircula. Las pérdidas de agua por infiltración y evaporación es muchísimo menor, como no hay agua, ya casi no hay que filtrar, bueno, se evaporará un poco. La superficie del suelo para disponer de relaves, optimizando el suelo del uso, o sea, el espacio es mucho menor. La emisión de material particulado es casi nada porque está todo compacto. En los depósitos de relaves en pasta se incrementa lo siguiente: la recuperación de aguas desde los relaves, se recupera casi todo, la aceptación ambiental de la comunidad, la posibilidad de codepositar junto con otros residuos mineros, flexibilidad operacional, se pueden desarrollar actividades de vegetación o remediación en forma paralela y permite el encapsulamiento de los otros elementos no aceptables, ¿no? O sea, el plomo, el arsénico se puede encapsular. Entonces aquí justo aquí está la planta. Entonces acá hay una planta de clasificación. Por ejemplo, para relave en pasta, sí hay una clasificación donde van todos los finos. También depende de la mina, ¿no? Entonces todos los finos va a este tanque que es el que le llaman cono profundo. Va acá una clasificación. Y los gruesos se van a la mina como relleno hidráulico. Y los finos suben a prácticamente aquí se concentra, se sedimenta, ese de cono alto, y baja por la tubería, y prácticamente acá se va bajando los relaves en pasta. Y fíjense acá el agua, es casi nada, bien poco. Eso es su playita acá sin agua, y todo el relave se va secando por acá en plena bajada. Entonces ya graficando, entonces el otro que hemos visto del total, relave total, están las arenas, las lamas, bueno, aquí está el dique con material de préstamo. Prácticamente hacer este dique es bien costoso, ¿no? En la fotografía que han visto el anterior, solamente para hacer el contorno de los diques ha costado como $35 millones. Es bien fuertísimo el costo, material de préstamo. Y el otro, el método por relave en pasta, ¿no? Ahí está el cono, puede bajar de esta forma. Acá nada más tiene un dique para que aguante, para que no se resbale. Está evaporando y esto todo es relave en pasta. Infiltración es mínima, casi nada. Es una ventaja enorme este tipo de disposición. Bien, hay en otro sitio donde prácticamente lo avientan nada más al medio ambiente. Aquí hay un poco de agua y están revegetando, ¿no? Eso es en Chile. Otro depósito de relaves, como les mencionaba antes, también clasificando los gruesos, se puede disponer en la mina subterránea,
en plena explotación como relleno hidráulico. También se puede disponer en minas subterráneas abandonadas. También se puede disponer en minas explotadas a cielo abierto. Estás sacando tu tajo y lo va llenando con relave. Entonces, aprovechando también para el cierre y también ya no utilizar otro espacio para disponer relave. Componente principal de depósito de relaves. Esto lo que hemos hablado son los parámetros, los componentes que se utilizan en la cancha de relave. Medida de control operacional. Eso ya para la parte operativa en la planta o en la cancha de relaves. Parámetros de fiscalización por Oceñermin. ¿Qué es lo que pide Oceñermin al momento de fiscalizar a la cancha de relaves? Primero, el instrumento ambiental. ¿Qué es el instrumento ambiental? O sea, pide el estudio de impacto ambiental de la cancha de relaves. Si no es específico de la cancha de relaves, que esté dentro del estudio de impacto ambiental total de toda la mina. Entonces, como un componente más la cancha de relave, o en su defecto, solo de la propia cancha de relave. Porque a veces hay una modificación, ampliación, entonces, de repente 2 o 3 veces su capacidad, entonces tiene que hacer solo, para la cancha de relave, solo el instrumento ambiental. Entonces, luego va a pedir la resolución de aprobación de funcionamiento del depósito de relaves. Entonces, para llegar a la aprobación del depósito de relave o cancha de relaves, tiene 3 fases. 1, es la aprobación del diseño de depósito de relaves. O sea, hay un planeamiento, hay un diseño, se presenta al Ministerio de Energía y Minas, tiene que aprobar ese diseño. Entonces, una vez que ya está aprobado, pasa ya se gestiona el permiso de construcción. Entonces, hay un tiempo de permiso de construcción, ya está construido, o ya está ya aprobado todo el expediente para la construcción, entonces empiezas a hacer la propia construcción, que te dan la autorización ya para la plena construcción, ¿no? Entonces, una vez que ya avisó uno, dice, ya terminé de construir la cancha de relave, entonces viene a revisar si está todo conforme, de acuerdo a los planos que están ahí. Entonces, finalmente dan la resolución de aprobación de funcionamiento. Entonces, ahora sí, señores, empiecen a echar los relaves. Entonces, Oceñermin lo que pide es la aprobación de funcionamiento. Muchos ya están echando relave cuando están por acá, nomás, los permisos de construcción. Y ahí llega, les paraliza y ya, pues, si no hay dónde disponer, simplemente paraliza toda la operación. Entonces, hoy en el día es así, o sea, cuando no se cumple, simplemente lo paraliza. Entonces, hay que gestionar con anticipación, porque todo esto demora un montón. 1 año, 2 años en gestión, hay que anticiparse bastante antes de que se llene la cancha para la otra cancha de relave. Bien. Los parámetros, generalmente, ¿dónde están? Justamente en la resolución de aprobación. En la resolución de aprobación está en base a estudios geotécnicos, topográfico, hidrológico y peligro sísmico. Entonces, en la propia resolución están los parámetros. Dice cota inicial de recrecimiento, cota final de recrecimiento. Están para las etapas 1, 2, 3, o sea, si son varias etapas, puede haber mucho más. La altura de recrecimiento, talud, aguas arriba y aguas abajo, están los taludes. Entonces aquí incluso uno puede deducir los ángulos. La longitud del dique principal de la presa en el nivel de la corona, ancho de corona, borde libre mínimo, material de los diques de contención. También el revestimiento de talud con aguas arriba del dique, longitud del anclaje de nivel de corona, piezómetros eléctricos, inclinómetros, reservorio de asentamiento proyectado, celdas de asentamiento, hilos de control, caseta de instrumentación. Todo eso está escrito en la resolución. Lo que hace Oceñermin es
de acuerdo a estos parámetros, revisar en el campo, ¿no? Porque hemos visto varios tipos de relaves, o sea, no es único, ¿no? Para cada tipo tiene su propio parámetro. Entonces, para que sea más fácil, se agarra la resolución como de esta y con ese mismo revisa si están cumpliendo o no están cumpliendo, ¿no? Si no cumple, hay una sanción o puede sufrir también la paralización. Bueno, muchas gracias. Como es último, no quería cansarles porque el señor quiere ir a su casa, está con sueñito. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya. Entiendo que lo que usted señala es lo que piden, ¿no? Pero a veces incluye unos sites que a veces no sé si estará regulado, ¿no? El hecho de pedir un dossier de calidad. Sí, perfectamente. Gracias por su pregunta. En el momento para autorizar el funcionamiento, o sea, antes de que te den la resolución de aprobación de funcionamiento, te piden el dossier de calidad, ¿no? Entonces, toda la construcción y los planos el plano presente, no del diseño, entonces tiene que estar aprobado incluso por una empresa particular que ve lo que es calidad, ¿no? Si hay antes de la aprobación, está, pero el fiscalizador puede pedir también, aunque no, pero eso ya está aprobado en la resolución de aprobación de funcionamiento. En ese momento piden. Efectivamente, cuando uno está en la mina, justamente cuando las comunidades reclaman el relave, cuando salen las aguas de la mina, uno decanta y sale lodo, ¿no? Entonces los señores dicen, eso es relave. Entonces, por si acaso, señores, no es el relave. El relave es cuando sale de la planta de beneficio, de la planta concentradora. Justamente aquí lo que mencionamos es, ¿qué es el relave minero? Son residuos del proceso de concentración o beneficio mineral. O sea, el relave minero es la actividad minera, ¿no? Si estoy en la pesca, hablaré de pesca, ¿no? En lo que es madera, o sea, de leche. Entonces, la actividad, por eso se llama relave minero, y ya puntualizando, dice, son residuos del proceso de concentración o beneficios minerales, como está mencionando, cuando se incrementa la calidad, el contenido metálico del mineral. El mineral sale con 7%, por ejemplo, de zinc, y ya en la concentración está con 60%, ¿no? Irá más allá de la fundición, está en 80%, llega a la refinación 99.2%, ¿no? O sea, su contenido está elevando, se está beneficiando, ¿no? Ok, está correcto pero aquí está escrito también, el otro lo que menciona, en el campo, lo que maneja su relave todo el día a día es el metalurgista, su planta y su cancha de relave. Por lo tanto, tiene que conocer de geotecnia, de geomecánica, ¿no? Hoy en el día, Oceñermín está buscando que metalurgistas estén empapados de geotecnia y geomecánica, y no hay. Entonces, hoy en el día ya no están sesgados los conocimientos, tienen que estar un poco sabiendo de todo, ¿no? O sea, prácticamente tiene que conocer la parte ambiental, tiene que conocer de seguridad, tiene que conocer de civil, de todo, entonces, para manejar bien. O sea, en su chip del nuevo ingeniero tiene que ser total. Antes era, tú eres civil, no hagas eso, yo soy metalurgista, no hagas eso, tú eres mecánico, no hagas eso, ¿no? Pero hoy en el día hay que estar empapado bien para manejar bien la cosa, ¿no? Y en el momento de que firme y sella es otra cosa. Bien. ¿Tiene la pregunta? Sí. Del documento ambiental. Usted dijo la introducción de medio ambiente. Quiero ver un poco la filosofía de la empresa minera, ¿no? Tengo mi test de relave, ya siguió su vida útil, está colmatada, ¿no? Lógicamente, mi pregunta iba, si Oceñermín
¿En qué etapa final deja esa cancha de lava? Ya deja, de repente, ya está formatada, ya aplica un poco de topsoil, como preparando para el cierre de minas futuro. ¿Cuál es el estado a la cual llega? Creo que puede hacer un comentario. Ya justamente cuando se hacen los estudios ambientales, ahí se menciona cómo va a ser el cierre de ese depósito de relave, ¿no? Incluso, aparte hay un instrumento ambiental que se llama plan de cierre, ¿no? Entonces, ahí, en ese plan de cierre están cómo se van a cerrar los componentes, ahí están los cierres ya en detalle. En el estudio de impacto ambiental está casi a nivel conceptual. Ya en el plan de cierre propio está más en detalle, y lo que menciona es algo cierto de que va a estar recubierto con topsoil, encima de repente se vuelve va a haber sembrío de pastos para la zona que es ganadera, algo así, ¿no? Y también depende del tipo de elemento químico que está dentro, ¿no? Hay que meterle una capa de caliza, otro tipo de elementos. Entonces, para cada tipo de composición ya va variando, pero al final se llega para un cierre definitivo que esté revegetado. Sí. Finalmente tiene la pregunta. El nombre del seminario, ¿no?, está definido en operación, monitoreo y evaluación de fallas enredaderas y escombreras, ¿no? Básicamente se ha enfocado más en lo que son enredaderas. Quisiera de repente nos aclare el concepto de escombreras, cuál es el manejo de las escombreras, la diferencia entre enredaderas. Perfecto. Justamente para no cansarle mucho, simplemente hemos hablado de relaves porque escombreras es otro tiempo más, pero así de rápido, como justo mencionaba antes el ingeniero, la escombrera prácticamente se llama la desmontera, donde se guardan los residuos propios de la mina. O sea, cuando uno saca el mineral, encuentra lo que es el mineral, generalmente lo que dicen en la mina, el chancaquita, ¿no? Eso es para la planta, pero acá está un poco el hueso, pero que no sirve, ha salido de un costado de la caja. Entonces, este huesito que no sirve, o sea, visualmente estoy clasificando, eso es el desmonte, ¿no? Ese desmonte se va a ubicar en un lugar que se llama depósito de desmonte prácticamente la desmontera, ¿no?, o escombrera, ¿no? O sea, tiene otro nombre, o escombrera. Claro, ya, escombrera de mina. Entonces, eso es clasificando bien. Entonces, los relaves, o sea, la relavera son los residuos de la planta concentradora y la escombrera son los residuos propios de la mina. Prácticamente es en seco, no es molido, nada, sino son rocas que se van almacenando. También tiene su metodología, tiene su propio permiso ambiental, su instrumento ambiental, también tiene sus ángulos, sus taludes y todo para tanto operativa y también para el cierre. Sí. Sí, menos riesgoso, sí. Sí, la cosa como está en seco es menos riesgoso. En cambio, el relave como está en pulpa, húmedo, cualquier movimiento se puede escapar. Hubo varias veces derrame, ¿no? Sí. Aunque también en la desmontera, cuando echan mucha agua, como en Colquijirca hace unos años, también se fue encima de un cementerio, creo, en Colquijirca, ¿no? Bien. Sí. Agradecemos al ingeniero David Carguas y invitamos al presidente del capítulo de metalurgia para que le haga la entrega del certificado correspondiente, agradeciendo al ingeniero y le brindamos una palabra. Muy buena conferencia. Gracias, Carmen. Listo, gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Gracias. Bien, acaba de comunicar el ingeniero Vladimir González de que no va a poder asistir por motivos de operación, ha tenido un problema en operación manifiesta. Pero la información que nos han brindado las vamos a brindar en el CIDE que vamos a proporcionar. A continuación tenemos las palabras de clausura del presidente de capítulo con relación a este seminario que hemos realizado estos 2 días y lo dejo con el presidente para que pueda expresar algunos puntos. Buenas noches. Cerramos estos 2 días de conferencias referente a un tema muy importante en lo que es el proceso de
fabricación, diseño, ingeniería, control, supervisión de relaveras y escombreras. Este trabajo se presenta a raíz de los últimos hechos ocurridos en Chile, donde ya hay algunas relaveras que están en peligro digamos, a través de las fallas de los mismos han sido activadas. Y hace unos 15 días o 3 semanas se ha presentado la primera fallo judicial para que sea trasladada a la relavera de El Mauro. Es una relavera de la minera Pelambres, a raíz de que una falla activa denominada San Andrés ha activado una falla, y esta relavera de muchos millones de toneladas tiene que ser trasladada, porque es una relavera que está cerca de Santiago. Entonces, una de las medidas que está tomando Chile es que ahora las tecnologías van a ir hacia las nuevas tendencias, que es relave seco y relave en pasta, como explicó el ingeniero Carhuaz hoy. Hay muchas ventajas, por ejemplo, en el tema del cierre. Los relaves secos y en pasta permiten hacer un cierre progresivo y una revegetación. Y ya hay algunas tecnologías de revegetación que próximamente en un mes vamos a presentar un evento que se llama el cierre de las relaveras, y a través de algunas tecnologías que ya existen en el mercado. Entonces hay unas ventajas comparativas económicas muy interesantes que van a ser evaluadas. Hemos escuchado la conferencia del ingeniero Jorge Alba, en el que nos ha dado una clase magistral de qué consideraciones técnicas debe tener en el momento de diseñar las relaveras. Y como decía el ingeniero Carhuaz, el metalurgista no solamente es el que opera la relavera, sino que hoy, a través de OEFA y Ocinermin, es el que supervisa la operación, la fiscalización de estas relaveras. Entonces el metalurgista debe tener un conocimiento pleno de cómo estuvo el diseño, cuáles son las consideraciones técnicas que debe tener él el momento de hacer una fiscalización. Por lo tanto, se va ampliando la magnitud de la especialización del ingeniero metalurgista, y eso hemos tenido como meta hacer hoy, que el metalurgista esté preparado para el diseño, la operación y la fiscalización. Por lo tanto, se nos presenta un buen reto también del conocimiento ambiental, como dijo el ingeniero David. El metalurgista tiene que, después de operar, tiene que cerrar la relavera a través de un conocimiento técnico, científico, de qué elementos usar para hacer un cierre y dejar, como presentó la zona de Antuquito y otras relaveras que se han cerrado, en una forma totalmente ambientalmente muy compatible con la naturaleza. Un tema que quería mencionarles es que el día de hoy he tenido la visita de unos profesionales que están trabajando en el tema de cierre. Ofrecen unos productos que van a coberturar las relaveras ya en forma muy técnica, y también ya existen muchas tecnologías abiertas para hacer este tema de los cierres con cuidado ambiental. Por lo tanto, estos 2 días hemos tenido esa calidad de conferencias que nos permiten avisorar este tema de las relaveras de una forma mucho más práctica, y en el futuro tengamos más metalurgistas haciendo supervisión, fiscalización en Ocinermin. Hace poco ha habido un concurso y sabemos que hay pocas empresas que se han presentado para hacer la supervisión en Ocinermin, para el tema justamente de la parte de infraestructura, que se llama ahora en el tema de Ocinermin, ¿verdad? Todavía no se han dado los ganadores de este concurso, que es los que van a fiscalizar todo el año las relaveras en el Perú. Como tal, hemos dado las herramientas para que en el futuro podamos tener una mejor especialización en este tipo de
de componentes de la minería que requiere el profesional en estos momentos. Siendo así, voy a dar por cerrado y clausurado el evento y esperamos contar con su presencia en 30 días para el tema que les he mencionado, que es de planes de cierre para relaveras a través de tecnologías ya disponibles en el Perú para una mejor presentación ambiental. Buenas noches y gracias por su presencia.